directo de nuestro programa La Fe Mueve Montaña. Y hoy otra vez quiero saludarles para darle el mensaje de la parte del Señor, porque entendemos que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso en este día quiero hablarte acerca de tu victoria. El tema de hoy tiene que ver con tu victoria. El tema que voy a tocar hoy es que tu victoria está asegurada. Por si no lo sabías, tu victoria está asegurada. Por eso quiero llevarte rápidamente a la palabra de Dios. Voy a leer la versión de la Biblia de Jerusalén. Es una de las versiones que más me gusta y para poder transmitir la palabra de Dios, porque es una de las versiones que yo considero que más se ajusta a la versión original. Leo la palabra de Dios, dice: Yahvé, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí que no espere salvación en Dios? Pero tú, Yahvé, mi escudo protector, mi orgullo, el que levanta mi frente, invoco a gritos a Yahvé, y me responde desde su monte santo. Me acuesto y me duermo, me despierto, Yahvé me sostiene. No temo a esas gentes que a millares se apostan en torno contra mí. Aleluya. Ese es el pasaje o el versículo que quiero realmente tocar. El versículo 6, el versículo 7 que dice: no temo a esos gentiles, a esos gentes que a millares se apostan en torno contra mí. El gran problema de la gente hoy es el miedo. El miedo a la vida, el miedo al futuro, el miedo al presente, el miedo a qué me pasará, el miedo a cómo viviré, el miedo a que si tendré de comer, no tendré de comer, miedo a quedarse solo, miedo a quedarse sola. Ese es el gran problema que mucha gente tiene hoy en la vida. El miedo es el peor enemigo de la fe. El miedo te acobarda. El miedo crea en ti inestabilidad. El miedo crea en ti desconcierto. El miedo crea en ti pánico. El miedo no te deja avanzar en la vida. El miedo te aleja del éxito. El miedo te aleja de lo que es la verdad de Dios en una persona. Por eso el enemigo quiere usar el miedo para amedrentarte y alejarte de Dios. Por en este día yo quiero anunciarte que hay uno que aprendió a no tenerle miedo a la vida, no vivir con miedo. Ese es David. La historia que acabamos de leer hoy es importante para entender que cuando uno aprende a amar a Dios, ya se le disipan todo tipo de miedo. Ya no vive con miedo, ya no vive mirando cómo va la vida, sino que vive pendiente de aquel que le dio la victoria hace 2000 años en la cruz. Hay un pasaje tremendo en la Biblia que me gusta, en el libro de Segunda de Corintios. Rápidamente, acompáñame, porque es un pasaje importante que quiero leer para con vosotros, que dice que Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. Él siempre nos da triunfo, pero un triunfo que viene por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es un pasaje que me ha ayudado bastante a andar con cabeza bien en alta. Aleluya. Cuando uno mira a Jesucristo, no le tiene miedo a la vida, no le tiene miedo a las circunstancias. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 dice: pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno aprende esas cosas, ya no vive con miedo. Imagínense la situación que le estaba pasando a David.
volviendo al tema de David. David tenía un hijo que se llamaba Absalón y Absalón lo quería matar. Un hijo que se levantó contra su padre por ambición, por querer llegar lejos, no esperó el tiempo de Dios, que él podía llegar también a ser rey, porque era príncipe, pero él quería adelantar los tiempos. Y para querer adelantar los tiempos, nada más que empieza a conspirar contra su propio padre, para usurpar el puesto de su padre. Y dice la palabra que Absalón montó una gran conspiración y atacó a su padre. Cuando estaba a punto de atacar a su padre, David se enteró y David salió corriendo. Dice la palabra que David salió descalzo, huyendo de su propio hijo. Ahí donde David, donde se hace mención de este Salmo 3, porque habla de David huyendo. No porque tuviera miedo a su hijo, no. David no tenía ningún miedo a su hijo. Simplemente dijo, ¿cómo voy a enfrentarme con mi propio hijo? Lo quería tanto, lo quería demasiado. Lo único que no quería enfrentarse con su propio hijo, verse en esa tesitura de un padre haciendo guerra con su propio hijo. Estaba tan confiado que Dios le había llamado, que si llegó al reinado, llegó a ser rey, no porque él quiso, sino que porque Dios lo amó, Dios lo eligió. Amigo mío, si Dios te ha elegido, si Dios te ha llamado, por mucho que se levanten miles contra ti, nadie podrá hacerte daño. Aleluya. Hemos aprendido en la vida que cuando uno todavía está en el propósito de Dios, nadie le puede hacer daño. Nadie te puede tocar. Dios le había dicho a Josué, de la misma manera que yo estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y nadie podrá hacerte frente. Cuando uno vive en esta confianza, aprende a amar a Dios. Aprende a no tener miedo. Aprende a no panicar. Aprende a no salir corriendo. Aprende a no vivir depresivo. Aprende a no vivir aislado del mundo, sino que aprende a enfrentar los problemas. Porque sabe que está en el propósito de Dios. Aprendí eso en mi vida personal. Que no tendré miedo mientras que yo esté en el propósito de Dios. No tendrás miedo, no puedes vivir con miedo mientras que estés en el proceso de Dios. Mientras que estés en el propósito de Dios. Cuando uno está en el propósito de Dios, se convierte en alguien intocable. Aleluya. Cuando uno está en el propósito de Dios, se convierte en alguien intocable. Por eso David dijo, no temeré a millares de gente, aleluya, que hacen sitio contra mí. No temeré, dijo David. Delante de David había miles de personas, porque Absalón consiguió reunir la mayoría del pueblo en contra de David. Pero David dice, no tengo miedo. No tengo miedo. Incluso en el capítulo 27, vuelve a decir prácticamente lo mismo. Voy a leer Salmo 27, dice, Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Aleluya. David decía, ¿de quién temeré? Yahvé el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Aleluya. ¿Ante quién temblaré? ¿Ante quién temblaré? ¿Ante quién tú estás temblando? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. En otra versión dice, tropezarán y caerán. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiado. Aleluya. ¿Sabe qué? Ese salmo es inspirador para cualquier persona que quiere vivir con cabeza bien en alta. Y tiene que aprender a no caminar con cabeza abajo,
Si hay algo que el enemigo quiere es hacernos vivir continuamente con miedo. Como decía antes, miedo al futuro. Incluso miedo al presente. Vivir completamente desconcertado. Ese es el plan del enemigo. Pero David había entendido, no. Yo no temeré. Yo no tendré miedo. Pase lo que pase. Aunque vengan millares contra mí. Aunque vengan millares contra ti. No podemos ni debemos de tener miedo. Sobre todo aquellos que hemos conocido a Jesucristo. Aleluya. Aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. El miedo no te va a dejar avanzar. El miedo te va a hacer con que veas los problemas más amplios, más vastos, más grandes de lo que realmente son. El miedo va a hacer con que tú achiques a tu Dios. Pero uno ha aprendido de no vivir con miedo. Aleluya. En mi vida he pasado por un montón de situaciones complicadas, pero algo aprendí. Mientras que yo esté en el propósito de Dios, nadie podrá levantarse contra mí. Nadie podrá levantar su dedo contra mí. Mientras que tú estés en el propósito de Dios, será como Josué. Nadie podrá hacerte frente. Por eso no tienes motivos para tener miedo. Aleluya. Ahora bien, ¿cuáles son esas cosas que nos hacen vivir con miedo? ¿O te hacen vivir en miedo? Porque yo no vivo con miedo. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen vivir con miedo? Primeramente, las circunstancias. David también vio que las circunstancias eran complicadas. Muchas veces cuando nos llegan alguna enfermedad, cuando nos echan de un trabajo, o cuando perdemos un trabajo, o porque nos negaron alguna documentación, alguna ayuda, algo que queríamos, con que soñábamos, de pronto esa circunstancia nos invade y causa miedo a la persona, causa inseguridad, le quita a la persona paz. Donde hay miedo no hay paz. Y la palabra paz tiene que ver con seguridad, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con sosiego. Aleluya. Cuando una persona pierde miedo, lo pierde todo. Pierde paz. Ahora bien, ¿qué es lo que nos trae miedo? Las circunstancias. Ay, pastor, por lo que estoy pasando. Ay, pastor, por lo que estoy pasando. Y cuando una persona está viviendo así, no puede ver la gloria de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú confieses palabras negativas. ¿De dónde nos viene el miedo? Wow. Dice la palabra aquí, la circunstancia era complicada. De eso estamos hablando. David tenía que salir corriendo. Su propio hijo lo está amenazando de muerte. No quería quitarle solamente el reinado, sino matarlo también. Las circunstancias no eran favorables. Pero David tenía confianza en Dios. La segunda cosa que nos trae miedo, la gente. ¿Sabe qué? Absalón consiguió reunir, lo estamos leyendo aquí, millares de gente en contra de David. Wow. De pronto te encuentras solo. De pronto, sin darte cuenta, se te levanta el enemigo por todos los sitios. Y tú te preguntas qué he hecho para merecer eso. Nadie te saluda con ganas. Nadie te mira con ganas. Nadie te habla con ganas. David de pronto se encontró que miles de gentes estaban en contra de él. Si todo el mundo le decía antes, incluso las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Todo el mundo le aplaudía. Pero de pronto se levanta gente contra él. Quizás tú me estás escuchando. Estás pasando por lo que pasó David. De pronto, sin ningún motivo, gente se empiezan a levantarse contra ti. Y empieza a vivir con miedo. No sabe en quién más confiar. No sabe quién es el mejor amigo, el peor amigo. No sabes con quién hablar, con quién amistarse, con quién hablar confidencia. De pronto el tío te odia, la tía te odia.
Los amigos te odian. Dejan de hablarte. Dejan de saludarte. Dejan de visitarte. David se encontró con que la gente, miles de gente, se pusieron en contra de él. Cuando era uno de los mejores reyes. A veces la gente se pone en contra de ti. No porque seas una persona mala. Simplemente el diablo levanta gente contra ti. Pero no te preocupes. Si tú estás en el propósito de Dios, por mucho que se levanten miles, tropezarán y caerán, dice la palabra. Aleluya. Aleluya. ¿Qué más podía darle miedo a David? O no pone miedos, no trae miedos cuando uno pone los ojos sobre sí mismo. Cuando uno está pasando por problemas, lo primero que tiene que hacer, quitarse los ojos sobre sí mismos. Aleluya. Cuando uno empieza a mirarse a sí mismo o en sí mismo, empieza a ver todo lo malo, todo lo peor. Lo único que va a ver puertas abarricadas, puertas fuertemente cerradas. Lo único que va a haber, desgracias. Lo único que va a haber, impedimento. ¿Por qué? Porque la persona se está mirando a sí misma. Aleluya. Tremendo. La cuarta cosa que nos da miedo, cuando estamos solos. Cuando estamos abandonados. Cuando ya nadie deja de dirigirnos palabra. ¿Sabe qué tremendo cuando hablo de ese tema? A veces en el mundo queremos tener muchos amigos. Queremos que todo el mundo nos hable bien. Queremos que todo el mundo nos abrace. Y si no lo hacen, vivimos con miedo. Nos aislamos. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios. La palabra de Dios me dice que hay manera de vencer el miedo. ¿Por qué? Porque nuestra victoria está asegurada. Nuestra victoria está asegurada. Aleluya. Nuestra victoria está asegurada. Quiero insistir en esto, que tu victoria está asegurada. Independientemente si estás siendo confrontado, atacado, no vivas con miedo. No vivas con miedo. ¿Y sabe cómo puedes lograrlo? ¿Sabe cómo puede lograr vivir sin miedo, vencer el miedo? La primera de las cosas que tiene que hacer, confiar en eso, en la palabra. Aleluya. Hay tantos versículos en la Biblia que nos habla de nuestra victoria, que nos habla de nuestro triunfo. Aleluya. La primera cosa que tiene que hacer para no vivir en miedo, tener fe en la palabra de Dios. Aleluya. Tener fe en la palabra de Dios. Cuando uno tiene fe en la palabra de Dios, no tiene miedo. A pesar de las circunstancias. David tenía 4 enemigos que podía tener miedo. Primeramente las circunstancias, la gente, el ponerse los ojos en lo que estaba viendo y ver el abandono de la gente. Eso le podía traer miedo. Había miles de gente contra él. Pero David confió en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había prometido que su reino, aleluya, iba a ser un reino duradero. Y no solamente iba a ser duradero, sino que uno de sus hijos será su sucesor. David lo sabía. David sabía que tenía un pacto con Dios. Y mientras que tenía un pacto con Dios, nadie podía tocar su vida. Aleluya. Josué confiaba en Dios, como os había dicho antes. Josué tenía fe en Dios. Sabía que si él confiaba en la palabra, si meditaba en la palabra día y noche, nadie le iba a hacer frente. Aleluya. Hay otro pasaje tremendo que me gustaría leerte. Aleluya. En la Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Cuando uno vive la obediencia en la palabra. Aleluya. No tiene por qué tener miedo. Porque Dios
es fiel y cumplirá su palabra. Aleluya. Escúcheme eso. Deuteronomio capítulo 28. Dice la palabra. Versículo 7. Yahvé derrotará a tus enemigos que se levantare contra ti. Por un camino saldrá contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Aleluya. Cuando uno tiene esa palabra, vive en esta palabra, no tiene miedo. Aleluya. ¿Sabe que pueden venir miles? No temeré, como dijo David. No temeré. ¿Por qué? Porque hay confianza en la palabra de Dios. Aleluya. Hay confianza en la palabra de Dios. Habíamos leído hace poco, dice la palabra, gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en victoria por medio de Jesucristo. Cuando uno cree en esa palabra, no le tiene miedo a la vida. ¿Qué dice la palabra? El que está en ti es mayor que aquel que está en el mundo. Cuando uno tiene esas promesas, no vive con miedo. La segunda cosa que puede hacer que tú venzas el miedo, el nombre de Jesucristo. Aleluya. No hay otro nombre dado a los hombres para que podamos nosotros ser salvos. Aleluya. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos da triunfo en Cristo Jesús. Cuando tú amas a Jesús, vives la vida de Jesucristo, no tienes por qué tener miedo. Él ya te dio victoria hace 2000 años en la cruz. Aleluya. La tercera cosa que puede hacer que tú venzas el miedo, la presencia del Espíritu Santo en ti. Aleluya. Cuando uno vive en comunión con el Espíritu Santo, no tiene por qué tenerle miedo. ¿Sabe quién vive en nosotros? ¿Sabe quién mora en nosotros? Es el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso luego Juan dice, hijitos, vosotros le habéis vencido. Porque el que está en vosotros es mayor que aquel que está en el mundo. ¿Y sabe quién está en vosotros? El Espíritu Santo. ¿Lo sabías? Por eso no tiene que tener miedo. Porque mientras que quiera atacarte el enemigo, el Espíritu Santo te va a susurrar. Aleluya. Te va a decir, confía. No tengas miedo. Aleluya. Hay una historia que quiero contarles. No le tengan miedo al abandono. No le tengan miedo a las circunstancias. No le tengan miedo a la gente. Y otra cosa quiero decirte, no le tengan miedo al abandono. No vas a ser la primera persona que el mundo abandone, que la gente deje de lado. No vas a ser la única persona. Nuestro Señor Jesucristo se vio completamente solo. Completamente solo. Dice la palabra, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero ¿sabe qué? Aun cuando la gente creía que Jesús estaba solo, pero su Padre estaba con él. Quizás tú crees que estás solo, pero déjame decirte que Dios está contigo. Quiero darle 2 ejemplos de personas que vivieron la soledad. La soledad es lo peor que le puede pasar a uno. Por eso, no vivas con el miedo del abandono. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Quedarse solo, quedarse sola. David lo vivió en su propia carne. Cuando todo el mundo pensaba en matarlo, cuando la gente pensaba en matarlo, dice la palabra, y dieron aviso a David, diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo, entorpece ahora, oh Yahvé, el consejo de Aitofel. ¿Sabe? El miedo viene mayormente cuando, sobre todo, los que conocían te dan la espalda. Cuando aquellos que realmente confiaban te dan la espalda. Uno de los dolores de David fue saber que Aitofel estaba al lado de Absalón. ¿Y quién era Aitofel? Un amigo de David.
el consejero que tenía David, el mejor de los consejeros que tenía David. Pero de pronto conspiró contra David. No le tengas miedo a la conspiración. No le tengas miedo a la conspiración. Aleluya. ¿Sabe? Estaba leyendo yo la palabra de Dios mientras que el Espíritu Santo me estaba dando esa palabra de hoy. Estaba leyendo 2 de Timoteo, capítulo 15. 1, capítulo 15. Dice Pablo, ya sabes esto. Escribe a Timoteo. Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermogenes. Pablo está hablando, dice, todos me abandonaron. Tremendo. Todos le abandonaron, le dejaron solo. Mientras que estaba sufriendo en la cárcel romana. Buscaba amigos, no había nadie. Buscaba a quien ayudarle, apoyar en esos momentos duros, no había nadie. Y Pablo le escribe a su hijo espiritual y dice, todos me abandonaron. Y entre ellos Figelo, Hermógenes. Seguramente eran conocidos de Timoteo. Por eso Pablo les nombra. Por si crees que estoy con alguien, no, olvídelo. Estoy solo. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, vuelve a decir lo mismo. Dice, procura venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado. En el versículo 16 dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo. Ninguno estuvo conmigo. Sino que todos me desampararon. Quizá tú estás viviendo. Tu miedo tiene que ver con eso, por las circunstancias que te están rodeando. Quizá tu miedo tiene que ver con la gente, comentarios negativos hacia tu persona. Quizá no sabes ya a quién mirar, porque todo lo que miras es como que se te vuelve la espalda. Quizás estés abandonado. Y eso te causa miedo, pero déjame decirte en este día. Si tú eres hijo de Dios, tu victoria está asegurada. Si no eres hijo de Dios, conociendo a Jesús, eso puede darte victoria y puede asegurar tu victoria. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el único amigo que no te puede abandonar. Aleluya. Pablo dice, todos me abandonaron, todos me dejaron, pero el Señor estuvo conmigo. Aleluya. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Por eso David decía, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Cuando uno ama a Jesús, cuando uno está con Cristo, vengan millares contra ti, no tengas miedo. Vendrá contra ti por un camino, saldrán corriendo por 7. Y David tenía esa confianza. Aleluya. Jesucristo es el único que no te puede abandonar. Si estás viviendo con miedo por las circunstancias, escúcheme. Dale gracias a Dios por cada circunstancia. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es difícil decirlo, pero es la pura verdad. Si tú amas a Dios, todas las cosas que pueden pasar en tu vida va a obrar para bien. Aleluya. La segunda cosa, si la gente te está hablando mal, como había ahí, dice David, millares de gente se pusieron contra mí. Si la gente te está hablando mal, ¿sabe qué tiene que hacer? Lee la palabra. Lee la Biblia. Aleluya. Si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta que todos aquellos que se pusieron en contra de los inocentes terminaron cayendo. La palabra caer viene de una palabra hebrea que significa murieron violentamente. Cuando la Biblia habla de caer, significa morir violentamente. ¿Sabe qué le pasó a Absalón? Murió violentamente. Aleluya. ¿Sabe qué le pasó a Saúl por querer meterse contra David? Murió
violentamente. No le tenga miedo a la gente. Aleluya. No le tenga miedo. El que se levanta contra ti, si el apoyo de Dios, dice la palabra, no logrará su conspiración. Porque cualquier arma forjada contra ti no prosperará. ¿Sabe qué decía Jeremías? Jeremías 1:19. Me harán guerra, pero no me vencerán. Lee la palabra. Te van a dar cuenta que hay miles de promesas que te protegen. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora bien, la tercera cosa que te quiero decir para ir terminando. No pongas tu mirada en la circunstancia. Pon tu mirada en Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra, los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y lo último que te digo para ir terminar, si tú estás siendo abandonado, aleluya, haz como Pablo. Y termina aquí. Te lo voy a leer. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Hermoso pasaje. Es un pasaje que me inspira. Aleluya. Cuando uno está abandonado, cuando la gente ya no te quiere saludar, cuando la gente ya no quiere decirte nada, porque lo único que piensan es hacerte daño. Mira lo que dice Pablo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les seas tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aleluya. Todos me abandonaron, dijo Pablo, pero el Señor estuvo conmigo. Quiero terminar aquí, oyente de la radio La Perseverancia y oyente que me está siguiendo en el Facebook. No le tenga miedo a la vida. No le tenga miedo a aquellos que te quieren hacer daño. Vendrán por un camino, saldrán corriendo por 7. No temeré a miles de gentes que se levantan contra mí, dijo David. ¿De quién temeré? Aleluya. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No le tenga miedo a las circunstancias. ¿Por qué? Porque tu victoria está asegurada. ¿Y quién asegura tu victoria? Jesucristo. Y quiero terminar aquí. Si tú estás viviendo con miedo, ora conmigo hoy. Dile, he tomado la decisión. He entendido que no le puede tener miedo a las circunstancias. No le puedo tener miedo a la gente que hablan. No lo voy a tener miedo. No voy a poner mis ojos en mí, sino que voy a confiar en Jesús. Da igual que la gente me abandone, pero hay uno que me dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Aleluya. Este se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Que Dios te bendiga. Ora conmigo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú quieres vivir en una vida de victoria, en una vida de éxito, en una vida asegurada, de victoria asegurada, hace conmigo esta oración. Tú que me estás siguiendo en Facebook, tú que me estás siguiendo en la radio La Perseverancia, haz conmigo esa oración. Porque la victoria empieza con conocer a Jesús. Él es el amigo fiel. Aleluya. Pronto vamos a estar escuchando esta canción. Cuán amigo fiel es Cristo. Aleluya. Él es el mejor amigo. No hay otro como Él. Ora conmigo. Aleluya. Si quieres aceptar a Jesús, de esta manera vivirás en una vida asegurada. Victoria asegurada. Ni la noche, ni el día, ni ninguna saeta lanzada en cualquier momento podrá tocar tu vida. 1000 caerá a tu izquierda, 10,000 a tu diestra, y ninguna te tocará. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, he entendido que yo puedo vencer el miedo. Y yo quiero salir del miedo. Por eso, en este momento, doy mi vida a Jesucristo. El único garante de mi seguridad. El único que puede hacerme caminar confiado en este mundo de controversia.
Aleluya. Doy mi vida a Jesús. Entrego mi corazón a Él. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Y tú que estás viviendo con miedo, dile, desde hoy he decidido no vivir más con miedo, porque he entendido que Jesucristo es el amigo fiel. Aleluya. Bendiciones. Que Dios os bendiga. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Aleluya.